Fue condenado en el Consejo Galáctico hasta que una joven alienígena gritó: «No maten a mi marido». La vasta cámara abovedada del Consejo Galáctico vibraba de tensión cuando James Bard atravesó las enormes puertas de obsidiana. Su uniforme diplomático de color grafito, con su distintiva banda de honor violeta, destacaba notablemente contra el mar de rígidos uniformes militares grises y negros que vestían los dignatarios extranjeros. Los detalles plateados de sus puños captaron la luz mientras se movía con seguridad sobre el suelo pulido. Su físico atlético y su postura segura atrajeron miradas curiosas de los representantes allí reunidos. El embajador Bailar de la Tierra anunció con voz monótona mientras James se acercaba a la plataforma central. El enviado de la humanidad a las negociaciones de paz entre la hegemonía tariana y el dominio vesperiano. James asintió respetuosamente al consejo reunido. Su pelo rubio corto y sus rasgos cincelados permanecen serenos a pesar de la palpable hostilidad que emana de ciertas partes de la sala. Esta no era su primera misión diplomática de alto riesgo, pero la tensión entre estas dos potencias interestelares la convirtió quizás en la más crucial de su carrera. Estimados miembros del Consejo, comenzó James con su profunda voz, que resonó sin esfuerzo en toda la cámara. Les traigo saludos desde la Tierra en la Alianza Terrana Unida. Nos sentimos honrados de actuar como mediadores en estas negociaciones. Desde su elevada posición al frente del Consejo, el árbitro supremo Krell observó al humano de ojos indescifrables tras su máscara metálica. El líder de piel verde del Consejo Galáctico era legendario por su estoicismo y su firme compromiso con la ley interestelar. La voz del embajador Krell resonó con autoridad. Sus credenciales son aceptables. Y, sin embargo, debo recordarles que la humanidad todavía es considerada una especie menor en los asuntos galácticos. Su función aquí es puramente de asesoramiento. James mantuvo su sonrisa diplomática. Por supuesto, supremo árbitro, venimos tanto a aprender como a ayudar. Mientras continuaban las presentaciones formales, James notó una figura esbelta que observaba desde una galería privada situada sobre la planta principal. Incluso a distancia, su piel azul celeste y su ondulante cabello blanco plateado resultaban impactantes. Llevaba un vestido brillante adornado con delicados estampados que parecían palpitar con su propia luz interior. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, ella no apartó la vista, estudiándolo con una curiosidad inconfundible. Más tarde esa misma noche, en la recepción diplomática, James se abrió paso entre grupos de dignatarios extranjeros, construyendo cuidadosamente alianzas y recopilando información de inteligencia. Los representantes torianos y vesperianos permanecieron en lados opuestos del gran salón, y su animosidad centenaria se hacía evidente en cada mirada calculada. «O eres muy valiente o muy imprudente al aceptar esta misión en particular», dijo el embajador Bard. James se giró y vio a la mujer de piel azul de la galería de observación de pie junto a él, con sus grandes y luminosos ojos mirándolo con diversión. «Prefiero pensar en ello como un desafío apropiado», respondió con una leve sonrisa. «Y tú eres Ibari», dijo ella, aceptando el vaso de líquido iridiscente que él le ofrecía. «Hija del árbitro supremo Krell». James no pudo ocultar su sorpresa. La hija del árbitro supremo. No sabía que tenía familia presente. «Oficialmente, estoy aquí como invitada cultural», dijo con voz musical y ligera. «Extraoficialmente, encuentro estos procedimientos mucho más interesantes de lo que mi padre preferiría». Su conversación fluyó con naturalidad mientras continuaba la recepción, abordando temas como el arte, la filosofía y los sutiles matices de la diplomacia interespecífica. James se sintió atraído por su ingenio y sus perspicaces observaciones sobre la política municipal. «Los torianos y los vesperianos han estado enfrentados durante generaciones», explicó Ibari, señalando sutilmente a las dos delegaciones. «Este proceso de paz está condenado al fracaso antes de empezar». «Eso es bastante pesimista», replicó James. «La historia está llena de enemigos acérrimos que finalmente encontraron puntos en común. Tal vez en la Tierra», dijo, con los ojos brillantes.
Pero no has visto hasta qué punto llegan estos rencores. Al caer la noche, se inclinó más cerca. Si de verdad quiere comprender la dinámica que se desarrolla aquí, embajador, debería visitar los jardines conmemorativos mañana al atardecer. Los archivos históricos de allí podrían resultar esclarecedores. Antes de que James pudiera responder, ella ya se había ido, deslizándose entre la multitud con una gracia natural. A la mañana siguiente, James recibió un mensaje encriptado del comando terrestre. Proceda con precaución. Los servicios de inteligencia sugieren que un intento de sabotaje es inminente. No confíes en nadie. James borró el mensaje y contempló la extensa metrópolis alienígena que se extendía más allá de su ventana. Las conversaciones de paz debían comenzar formalmente mañana, y las señales de alarma ya se acumulaban. Pero algo en la sugerencia de Igbari le inquietaba. ¿Fue una trampa o un consejo realmente útil? Cuando los gemelos comenzaron su descenso hacia el horizonte, James tomó su decisión. Visitaría los jardines conmemorativos, pero estaría preparado para cualquier cosa. Los jardines conmemorativos se extendían a lo largo de varias hectáreas en el límite del barrio diplomático. Un paisaje meticulosamente diseñado donde cada planta, piedra y elemento acuático conmemoraba algún acontecimiento galáctico significativo. Cuando James se acercó al atardecer, observó que los jardines estaban casi desiertos, algo inusual para un lugar tan popular. La luz dorada de los soles ponientes se filtraba a través del follaje púrpura translúcido, proyectando extrañas sombras sobre los senderos sinuosos. James se movía con cautela, su formación diplomática lo mantenía alerta, a la vez que mantenía la apariencia despreocupada de un visitante que simplemente apreciaba la horticultura alienígena. El archivo histórico debería estar justo delante, murmuró para sí mismo, siguiendo las indicaciones que le había dado Igbari. El edificio del archivo era una elegante estructura de aleación transparente curva y materia vegetal viva que parecía brotar del propio jardín. James se detuvo en la entrada, escuchando. El silencio era demasiado absoluto. Ni visitantes, ni personal, ni siquiera el zumbido ambiental de los drones de mantenimiento. Algo no está bien, susurró, pero la curiosidad lo impulsó hacia adelante. En el interior, pantallas holográficas iluminaban el interior que se oscurecía, narrando milenios de historia galáctica. James recorrió las exposiciones, buscando información sobre el conflicto vespertino de Toria. Se encontraba en una sección apartada dedicada a incidentes diplomáticos recientes cuando oyó voces que provenían de detrás de una mampara. El diplomático humano se está volviendo problemático, dijo una voz áspera y seca que James reconoció como la del general Drav, el representante militar de Tarian. Acordado. Su insistencia, propia de su especie, en lograr negociaciones transparentes amenaza todo por lo que hemos trabajado, respondió con un tono más suave y melódico. Embajador Prel de los Vesperianos. James se quedó paralizado. Los supuestos enemigos acérrimos se reunían en secreto. Se acercó sigilosamente, procurando permanecer oculto. El envío llegará durante la tercera sesión plenaria, continuó Drav. Para entonces, el humano debería estar neutralizado. La hija del árbitro supremo ha mostrado interés en él. Tal vez ella podría ser útil para desacreditar al ser humano, sugirió Prel. Igbari es impredecible. Sería mejor incriminarlo directamente por espionaje. Ya hemos plantado pruebas en su habitación. La mente de James daba vueltas. Las conversaciones de paz eran una farsa, una tapadera para alguna operación conjunta entre las supuestas facciones en guerra, y él estaba a punto de convertirse en su chivo expiatorio. Comenzó a retirarse, con la intención de contactar inmediatamente con el comando terrestre, cuando su codo rozó una delicada pantalla de cristal, haciéndola estrellarse contra el suelo. ¿Qué fue eso? La voz de Drav se agudizó. ¿Hay alguien aquí?, siseó Prel. James abandonó el sigilo en favor de la velocidad, corriendo hacia la salida. Casi había llegado a la puerta cuando 4 drones de seguridad descendieron de compartimentos ocultos en el techo,
apuntándole con sus armas paralizantes. Embajador Baillard, el general Drave emergió de detrás del tabique, sus rasgos de insecto de juguete dispuestos en lo que entre su especie se consideraba una sonrisa. Qué lástima encontrarte aquí, violando zonas restringidas y escuchando conversaciones privadas a escondidas. ¿Restringido? Este es un archivo público, replicó James, con la mirada oscilando entre los drones y la salida. La embajadora Prel avanzó con un elegante movimiento. Sus largas extremidades se movían con una gracia inquietante. Esta sección estuvo cerrada por reformas. La señalización era bastante clara en todos los idiomas galácticos estándar, incluido vuestro primitivo estándar terrestre. James se dio cuenta de que le habían tendido una trampa desde el principio. No había ninguna señalización. ¡Ay, cielos! Parece que el humano no solo está invadiendo propiedad privada, sino que también está mintiendo, dijo Prel con fingida preocupación. ¿Qué otras falsedades ha estado difundiendo a lo largo de estas negociaciones? Sospecho que encontraremos muchos cuando registremos su habitación. DRA agregó seguridad detiene al embajador Bard para interrogarlo sobre espionaje y sabotaje de los procesos de paz. Los drones se acercaron. Los sistemas de control de energía cobraron vida. James consideró la posibilidad de pelear. Su entrenamiento en combate le daría alguna posibilidad contra los drones, pero atacar la seguridad del ayuntamiento solo confirmaría sus acusaciones. Esto es un error, dijo James con firmeza mientras las ataduras se cerraban alrededor de sus muñecas. Estoy aquí en misión diplomática con plena autorización del Consejo. Por supuesto que sí, la voz de Prel resumaba sarcasmo. Y estoy seguro de que los esquemas clasificados de defensa vasperiana que tienes en tus aposentos son solo una lectura ligera. Mientras lo escoltaban fuera de los jardines, James divisó una figura esbelta que observaba desde las sombras. Igbari. Su expresión era indescifrable, pero por un instante sus miradas se encontraron. ¿Le había tendido una trampa, o estaba tan sorprendida como él? Antes de que pudiera determinar cuál, los drones de seguridad lo llevaron rápidamente al transporte que lo esperaba. Lo último que vio antes de que la puerta se cerrara fue al general DRA y al embajador Prel intercambiando asentimientos de satisfacción. Contacta con el árbitro supremo Krell, ordenó Darab a la IA del transporte. Infórmale. Hemos detenido a un espía humano que intentaba sabotear las conversaciones de paz. Dile que tenemos pruebas irrefutables. James se recostó en el frío asiento metálico, con la mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba contactar con el comando terrestre, pero le habían confiscado su dispositivo de comunicación. Las conversaciones de paz eran claramente una tapadera para algo más. ¿Pero qué papel desempeñaba Igbari en todo esto? Mientras la nave se dirigía a toda velocidad al centro de detención, James tenía una certeza. La misión diplomática para la que se había preparado se había convertido en una lucha por la supervivencia, no solo la suya, sino potencialmente por la posición de toda la humanidad en la comunidad galáctica. La celda de detención era un cubo perfecto de material liso e inmaculado que parecía absorber tanto el sonido como la esperanza. James se sentó en el único banco, examinando las esposas que aún le sujetaban las muñecas. Habían pasado 3 horas desde su arresto y lo habían dejado solo. Una táctica clásica de interrogatorio diseñada para aumentar la ansiedad antes de que comenzara el interrogatorio. Hora de aficionados, murmuró James, aprovechando la soledad. Había estado en situaciones peores durante su carrera diplomática. Una vez negoció la liberación de un rehén mientras estaba suspendido sobre un lago de metano en Europa 7. En otra ocasión, medió para lograr la paz entre facciones en guerra mientras sufría de fiebre arcturiana. Este era solo otro enigma diplomático con mayores implicaciones personales. La puerta de la celda se abrió, dejando ver a un alto oficial de seguridad toraño, parecido a una mantis. Embajador Ballard. Las mandíbulas del oficial chasquearon en lo que se consideró un saludo formal. Soy el jefe de interrogatorios Malk. Se le acusa de espionaje contra la hegemonía toriana y el dominio vesperiano.
Qué oportuno, respondió James con calma, sobre todo porque acabo de presenciar la reunión secreta del general Drab y el embajador Prell. Los ojos compuestos de Malk parpadearon. Un sutil destello que James había aprendido a reconocer como sorpresa entre los torianos. Una invención desesperada. Malk se recuperó rápidamente. El general Drab jamás se relacionaría con la escoria vesperiana. James se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué me arrestaron antes de que hubiera pruebas? ¿Examinados? ¿Por qué tanta prisa por juzgar? A menos que alguien tema lo que pueda revelar. La evidencia es sustancial, replicó Malk, activando una pantalla holográfica que mostraba documentos supuestamente encontrados en los aposentos de James. Esquemas de defensa clasificados, registros de comunicación con células terroristas conocidas, planes detallados de sabotaje para las conversaciones de paz. James estudió la evidencia fabricada, falsificaciones impresionantes, pero cometieron un error crítico. Señaló la fecha y hora de un documento. Esto demuestra que accedí a estos archivos durante la recepción diplomática, cuando conversaba públicamente con la hija del árbitro supremo Krell. Las propias grabaciones de seguridad del Consejo lo confirmarán. La antena de Malk se movió. Otra pista. La fecha y hora podrían haber sido falsificadas por ti. ¿Por mí? Entonces, soy a la vez un maestro espía capaz de hackear los impenetrables sistemas de seguridad vesperianos, pero lo suficientemente descuidado como para dejar evidencia en mis aposentos y que me pillen espiando. ¿Qué es, jefe interrogador? Las mandíbulas del toriano chasquearon rápidamente, su equivalente a la señal de nerviosismo. Inquieto, James aprovechó su ventaja. Sabes que algo no cuadra en este caso. Te están utilizando, jefe de interrogatorios. La pregunta es, ¿quién y con qué propósito? Tus tácticas psicológicas humanas no funcionarán conmigo, insistió Malks. Pero James percibió que la duda se abría en su rostro. Entonces, permíteme ejercer mi derecho legal a comunicarme con el comando terrestre. Seguramente eso no representa ninguna amenaza. Si tus pruebas son sólidas. Tras un instante de vacilación, Malk sacó un dispositivo de comunicación. Un mensaje, monitoreado, sin códigos. James asintió y tomó el dispositivo. Mientras Malk observaba, redactó un mensaje aparentemente sencillo solicitando asesoría legal. Pero oculto tras su elección de lenguaje diplomático formal se encontraba una alerta codificada que lo revelaría todo al comando terrestre. Negociaciones de paz comprometidas, colusión toriana-vesperiana, diplomático incriminado. Tras enviar el mensaje, James devolvió el dispositivo. Gracias por respetar el protocolo diplomático. Malk tomó el dispositivo y se giró para marcharse, pero se detuvo. El árbitro supremo ha ordenado una sesión de emergencia del Consejo en relación con tu caso. Serás presentado ante el juez. En 3 horas. Bastante rápido para un juicio, observó James. Esto no es un juicio. La evidencia se considera concluyente. Esto es una sentencia. Después de que Malk se marchara, James caminaba de un lado a otro en la celda, con la mente a 1000 por hora. 3 horas hasta que compareciera ante el Consejo. Su mensaje llegaría al comando de la Tierra. Pero cualquier respuesta llegaría demasiado tarde. Necesitaba sembrar dudas entre sus acusadores, explotar las fisuras en su alianza. Cuando los guardias llegaron para escoltarlo a la sala del Consejo, James notó que se trataba de un destacamento mixto. 2 torianos y 2 vesperianos vigilándose entre sí con la misma atención con la que lo vigilaban a él. Perfecto. Interesante dispositivo de seguridad, comentó James con indiferencia mientras marchaban por los aposentos. Torianos y vesperianos trabajando juntos a pesar de siglos de odio. Casi tan interesante como ver al general Drab y al embajador Prele conspirando en los archivos. Los guardias intercambiaron miradas de recelo, pero permanecieron en silencio. Me pregunto, continuó James, ¿sabe el árbitro supremo Krell de su colaboración o también lo están manipulando? Uno de los guardias vesperianos siseó.
Silencio, humano. Solo tengo curiosidad por saber cuál de tu especie será traicionada una vez que tus líderes consigan lo que quieren. James se encogió de hombros. La historia sugiere que ninguna de las partes respeta los acuerdos por mucho tiempo. Para cuando llegaron a la sala del consejo, los guardias estaban visiblemente incómodos, lanzando miradas suspicaces a sus contrapartes. James reprimió una sonrisa. Semillas de duda sembradas. Las enormes puertas de la sala se abrieron de golpe, revelando al Consejo Galáctico completo reunido en sus asientos escalonados. En el centro de la sala se alzaba una plataforma solitaria donde James sería juzgado. Por encima de todos, el árbitro supremo Krell estaba sentado en su trono elevado, su máscara metálica brillando bajo las luces de la sala. Mientras conducían a James a la plataforma, vio a Ikbari en un palco privado, con expresión preocupada. Sus miradas se cruzaron brevemente, y algo pasó entre ellos. Un momento de conexión que no pudo definir del todo. Embajador James Bailard. La voz de Krell resonó en toda la sala. Comparece ante este consejo acusado de crímenes contra la paz galáctica. ¿Cómo? ¿Responder a estas acusaciones? James enderezó los hombros, su formación diplomática entrando en acción. Esto ya no se trataba solo de su supervivencia. Se trataba de desentrañar una conspiración que amenazaba a toda la comunidad galáctica. Árbitro Supremo, comenzó con confianza, estoy listo para exponer la verdadera amenaza a la paz en esta cámara. Estimados miembros del Consejo, comenzó James, con la voz resonando en la vasta sala. Me presento ante ustedes no como un espía, sino como víctima de una conspiración que amenaza los cimientos mismos de esta alianza galáctica. Un murmullo recorrió a los dignatarios allí reunidos. El árbitro supremo Krell alzó la mano pidiendo silencio. El metal reluciente de su coraza captó la luz. Afirmaciones osadas, embajador Bard, dijo Krell con voz autoritaria. Las pruebas sugieren lo contrario. Las pruebas se pueden fabricar, replicó James. Al igual que la paz que estas conversaciones pretenden alcanzar es una invención. El general Dav se levantó de su asiento, chasqueando las mandíbulas con furia. El humano vomita mentiras para salvarse. Las pruebas son irrefutables. James se giró para encarar directamente al general Toriano. ¿Es usted general? Entonces quizá pueda explicar por qué se reunía en privado con el embajador Prell en una sección restringida de los jardines conmemorativos. Un comportamiento extraño para supuestos enemigos acérrimos. La sala estalló en murmullos de asombro. Embajador, la figura alargada de Prell pareció encogerse en su asiento. ¡Absurdo!, gritó Drav, pero James notó el leve temblor en su voz. Yo mismo lo presencié, insistió James. Ustedes dos discutiendo un envío programado durante la tercera sesión plenaria. Hablaron de neutralizarme porque amenacé su operación. James observó a los miembros del consejo, notando con satisfacción las miradas de incertidumbre que se intercambiaban. Estaba ganando terreno. La humanidad siempre ha valorado la transparencia y la diplomacia, continuó. Creemos que la paz duradera solo puede construirse sobre la verdad. Lo que he presenciado aquí sugiere que ciertas partes tienen una agenda diferente, una que requiere engaño y la eliminación de quienes podrían exponerla. Mientras James hablaba, notó movimiento en la galería superior. 3 figuras con uniformes anodinos se posicionaban en distintos puntos de la sala, con las manos moviéndose hacia armas ocultas. La retórica humana es impresionante. La embajadora Prell finalmente habló, con su voz melodiosa cargada de veneno. Pero la retórica no puede borrar el hecho de que la defensa clasificada se encontraron esquemas en su poder. Esquemas que aparecieron misteriosamente en mis aposentos mientras asistía a la recepción diplomática, replicó James. Qué conveniente, ¿no crees? Una de las figuras sospechosas en la galería alzó lo que parecía un arma de energía compacta, apuntando directamente a James. En ese mismo instante, James se cruzó con la mirada de Ibar. Con un leve movimiento de cabeza,
Ella indicó que también había visto la amenaza. Árbitro supremo, alzó la voz James, moviéndose estratégicamente para dificultar su labor. Solicito que se examinen las grabaciones de seguridad del Consejo de los Jardines Conmemorativos. Confirmarán mi relato del cegador destello de energía que rasgó el aire donde James había estado una fracción de segundo antes. Había anticipado el disparo y se lanzó a un lado, rodando tras un pilar ceremonial mientras el caos se desataba en la cámara. «Asen», gritó alguien mientras los miembros del consejo buscaban refugio. Las fuerzas de seguridad irrumpieron, pero parecían confundidas sobre a quién atacar. James aprovechó la distracción para dirigirse a la plataforma principal, donde podría dirigirse de nuevo al consejo. «Esta es la verdadera, el rostro de la conspiración», gritó por encima del tumulto. Cuando las palabras les fallan, recurren a la violencia. Otra explosión de energía impactó cerca de él, lanzando fragmentos de piedra decorativa por los aires. James sintió un dolor agudo cuando un fragmento le cortó la mejilla, pero continuó. Desde su nueva posición, pudo ver al general DRA confirmando con una seña a uno de los asesinos su participación. Pero antes de que James pudiera señalarlo, una nueva prueba apareció en la pantalla principal. «Atención, miembros del Consejo». La voz del embajador Prell se abrió paso entre el caos. «Seguridad ha descubierto pruebas adicionales. Imágenes de vigilancia que muestran al embajador Baillard accediendo a bases de datos vesperianas restringidas. Las imágenes mostraban lo que parecía ser James introduciendo códigos de acceso en una terminal. Claramente manipuladas, pero de forma convincente. «Esto es falso», protestó James, pero su voz se perdió en el alboroto. El árbitro supremo Krell se levantó de su asiento, su imponente figura exigiendo atención inmediata. «Orden. Pondré orden en esta sala». El caos disminuyó gradualmente. James se encontró rodeado de agentes de seguridad, armados, entrenados en él. A la luz de esta nueva evidencia y la perturbación causada por la presencia humana, Krell anunció: «Pido una votación inmediata sobre la culpabilidad del embajador Baillard». Sin una defensa adecuada, James protestó sin investigar el intento de asesinato. «El intento de asesinato parece ser obra suya, embajador», respondió Krell con frialdad. «Un intento desesperado de escapar de la justicia». La votación fue rápida y decisiva. Solo un puñado de miembros del consejo se abstuvieron. El resto lo condenó. James permaneció erguido, negándose a mostrar derrota incluso cuando se anunció el veredicto. James Bard, representante de la Tierra. Se le declara culpable de espionaje, sabotaje e intento de perturbar la paz galáctica. La voz de Krell resonó en la ahora silenciosa cámara. «La sentencia es la pena de muerte, que se ejecutará de inmediato». Los agentes de seguridad obligaron a James a arrodillarse en el centro de la cámara. Su uniforme estaba desgarrado por el forcejeo. La sangre goteaba del corte en su mejilla y se le formaban moretones donde lo habían tratado con brusquedad. Aún así, sus ojos permanecieron desafiantes mientras miraba al árbitro supremo Krell. «¿Alguna última palabra, humano?», preguntó Krell, con un tono que sugería que la pregunta era una mera formalidad. Antes de que James pudiera responder, las enormes puertas de la cámara se abrieron de golpe. La puerta se abrió. Una figura esbelta con un vestido plateado brillante entró corriendo. Su piel azul celeste y su larga cabellera blanca plateada cautivaron al instante. «Padre, detén esto», gritó Ibari, su voz rompiendo la atmósfera solemne. «Ikbari, te estás olvidando de ti misma», advirtió Krell. «Regresa a tus aposentos. Esto no te incumbe». En lugar de obedecer, Ikbari corrió hacia James, arrodillándose a su lado, con sus grandes ojos luminosos llenos de lágrimas mientras se dirigía al consejo. «No maten a mi esposo», gritó, con la voz temblorosa por la emoción. La cámara quedó en un silencio atónito. El propio James no pudo ocultar su asombro mientras miraba a Ibari. «¿Qué locura es esa?», exigió Krell, levantándose de su trono.
Nos casamos hace 3 ciclos de acuerdo con los antiguos derechos de unión estelar, declaró Ikbari, alzando la voz. Según la ley galáctica, artículo 7.3 de los Estatutos de Protección Familiar, ningún cónyuge puede ser ejecutado sin una investigación completa y el derecho a defenderse con asistencia de su pareja vinculada. El Consejo estalló en confusión una vez más. La máscara del árbitro supremo Krell no delataba ninguna emoción, pero su postura rígida hablaba por sí sola. ¿Es esto cierto, embajadora Bard?, preguntó con voz peligrosamente baja. James miró a Ikbari, viendo la súplica desesperada en sus ojos. Fuera cual fuese el juego que estuviera jugando, le acababa de tender una mano. Y en ese momento, tomó su decisión. Sí, respondió con firmeza. Ikbari es mi esposa. Esto es indignante. La voz del árbitro supremo Krell resonó en la sala del consejo. Mi hija vinculada a un humano. Imposible. No es imposible, padre, respondió Ikbari, con voz firme a pesar de la tensión. El ritual de vinculación estelar no requiere testigos ni registro oficial. Solo el consentimiento de ambas partes y las palabras sagradas pronunciadas bajo la luz de 3 estrellas. La máscara metálica de Krell no delataba ninguna emoción, pero su postura rígida hablaba por sí sola. Llévenlos a ambos al bloque de detención de alta seguridad mientras investigamos estas afirmaciones. Se giró hacia su jefe de seguridad. Celdas separadas. Sin comunicación. Con respeto, árbitro supremo, respondió el jefe de seguridad con vacilación. Las leyes de protección familiar prohíben explícitamente separar a parejas vinculadas durante los periodos de investigación. Un leve siseo escapó de detrás de la máscara de Krell, y luego los condujo a una celda de contención bajo vigilancia constante. Quiero guardias apostados en todo momento. Mientras los escoltaban fuera de la cámara, James sintió la mano de Ivar deslizarse entre la suya. Su tacto era frío contra su piel. Sus delgados dedos azules se entrelazaron con los suyos, más grandes y humanos. A pesar de las circunstancias, sintió una inesperada oleada de calor al contacto. La celda de contención era más cómoda de lo que James había esperado. Un espacio habitable modesto con mobiliario básico, incluyendo una plataforma para dormir. Una vez que los guardias se marcharon y la barrera de energía lo selló, se volvió hacia Ikbari. Creo que tienes algunas explicaciones que dar, dijo en voz baja, consciente de la vigilancia. Ikbari se acercó, su cabello blanco plateado brillando con la luz mientras alzaba la cabeza para encontrarse con su mirada. Son, monitoreando lo visual, pero no el audio, susurró, con su aliento cálido contra su oreja. Los sistemas de seguridad de mi padre tienen vulnerabilidades que he aprendido a explotar. Inteligente, murmuró James, impresionado. Ahora, sobre este matrimonio. Un engaño necesario, respondió ella, escrutando su rostro con sus grandes ojos. No podía permitir que te ejecutaran. No cuando sé la verdad, ¿qué es? Ikbari echó un vistazo a los dispositivos de vigilancia y luego guió a James para que se sentara a su lado en la plataforma para dormir. Se inclinó hacia él, como si compartiera un momento íntimo en lugar de información clasificada. Las conversaciones de paz son una tapadera para algo mucho peor, explicó, con los labios casi rozando su oreja. El general Drab y el embajador Prell no solo colaboran, son marionetas. Hay un tercer grupo manipulando ambos imperios. ¿Quién?, preguntó James, rodeándola instintivamente con el brazo para mantener la postura íntima ante las cámaras. El consorcio Nexus, respondió Ikbari. Una organización secreta de desarrolladores de armas y traficantes de armas. Planean desencadenar una guerra interplanetaria a gran escala, una que devastaría múltiples mundos, incluida la Tierra. James se puso tenso. ¿Cómo lo sabes? Los he estado investigando durante años, dijo ella. Mi posición como hija del orbitador me da acceso a información que otros no pueden obtener. He recopilado pruebas,
pero necesitaba a alguien de confianza que me ayudara a desenmascararlos. ¿Y me elegiste a mí? ¿A una humana a la que apenas conoces? Igbari se apartó un poco, sus ojos luminosos encontrándose con los de él. Los humanos tienen cierta reputación en la galaxia, embajador Bailard. Eres impredecible, ingenioso y tenaz en tus principios. Cuando vi cómo te comportaste en la recepción, supe que podría ser el aliado que necesitaba. Así que me enviaste a los jardines conmemorativos sabiendo que yo. ¿Descubrir la reunión? Esperaba que lo hicieras, admitió ella. No anticipé que actuarían contra ti tan rápido. James la observó, buscando algún indicio de engaño, pero solo encontró una sincera determinación. Corriste un riesgo enorme al afirmar ser mi esposa. Hice lo necesario, respondió ella, esbozando una leve sonrisa. Además, la expresión en el rostro de mi padre lo valió. A pesar de todo, James soltó una risita. Fue todo un espectáculo. Mientras conversaban durante la noche, tramando estrategias en susurros y manteniendo la apariencia de un matrimonio que se reconciliaba, James sintió una creciente conexión con Igbari. Su inteligencia, valentía y humor seco le recordaban cualidades que admiraba en los humanos. Sin embargo, había algo singularmente ajeno en su perspectiva. Una forma diferente de ver el universo que le resultaba cada vez más fascinante. El ciclo nocturno artificial atenuó las luces de su celda, proyectando suaves sombras sobre la piel azul de Igbari. En la tenue luz, sus ojos parecían brillar con su propia luz interior. Deberíamos descansar, sugirió, mirando la única plataforma para dormir. Tomaré la palabra, ofreció James. Igbari negó con la cabeza. La vigilancia lo encontraría sospechoso para un matrimonio. Le dio una palmadita al espacio a su lado. Prometo no morder, a menos que te guste ese tipo de cosas. Su sonrisa burlona lo tomó por sorpresa. Mientras se acomodaban juntos en la plataforma, James era muy consciente de su cercanía, del sutil y dulce aroma de su cabello, de la frescura de su piel al rozar la suya, del suave ritmo de su respiración. Todo se combinaba para crear una intimidad inesperada. James, susurró ella en la oscuridad, usando su nombre por primera vez. Hay algo más que debes saber. ¿Qué es? La razón por la que me han interesado tanto los humanos. Dudaba. Tu especie posee rasgos genéticos que podrían salvar a mi pueblo de la extinción. James se giró para mirarla. Sus rostros ahora estaban a centímetros de distancia. ¿Qué quieres decir? Mi especie se enfrenta a una crisis de degradación genética, explicó ella. Siglos de cría selectiva para alianzas políticas han provocado graves defectos genéticos. Pero el ADN humano, increíblemente adaptables, resilience. La investigación inicial sugiere una compatibilidad que podría revertir el daño. ¿Es por eso que me elegiste a mí específicamente?, preguntó James, de repente inseguro sobre su creciente conexión. La mano de Igbari encontró la suya en la oscuridad. Te elegí porque eras la persona indicada para exponer la conspiración. La compatibilidad genética es un asunto aparte. Hizo una pausa. Aunque admito que aprender sobre ti estos últimos días ha sido esclarecedor. La calidez de su voz despertó algo en James. En la tenue luz, pudo verla estudiándolo con un interés evidente. La tensión entre ellos cambió, convirtiéndose en algo eléctrico e innegable. Probablemente deberíamos hacer que esto parezca convincente, murmuró James, apartando suavemente un mechón de cabello blanco plateado de su rostro. Para la vigilancia, asintió Igbari, con voz suave mientras se acercaba. Para la vigilancia, repitió James al encontrarse sus labios. Lo que comenzó como una actuación para ojos observadores se transformó rápidamente en algo genuino y apasionado. Las diferencias entre sus especies parecieron desvanecerse al descubrir una sorprendente compatibilidad que trascendía la biología. En la silenciosa oscuridad de su celda, encontraron una conexión que ninguno de los dos había previsto, una que los uniría contra la conspiración que amenazaba a sus pueblos.
James despertó con el suave zumbido de la barrera de energía de la celda y el calor de Igbari acurrucada contra él. Su noche juntos había transformado lo que comenzó como una estratagema diplomática en algo genuino. Una conexión que trascendía sus diferencias biológicas y culturales. «Buenos días», murmuró Igbari, abriendo sus luminosos ojos. «O lo que sea que se pueda considerar mañana en una celda de detención», sonrió James, apartándole un mechón de cabello blanco plateado del rostro. «La mejor noche que he pasado bajo custodia». Su momento íntimo fue interrumpido por un fuerte zumbido. El sistema de vigilancia de la celda parpadeó, y luego se apagó la música. «Eso no debería estar pasando», dijo Igbari, inmediatamente alerta. Un golpe sordo provino del exterior, seguido del sonido de un cuerpo al caer al suelo. James se puso de pie de inmediato, interponiéndose entre Igbari y la puerta. La barrera de energía se disipó, revelando a una mujer humana con un elegante uniforme negro con la insignia de la Tierra. «Comando de Operaciones Especiales. Embajador Bailard», dijo con voz firme. «Comandante Reyes, Comando Terrestre, hemos recibido su mensaje cifrado y estamos aquí para extraerlo». «Comandante», asintió James con sorpresa. «Eso fue más rápido de lo esperado». «Ya estábamos en el sector monitoreando las conversaciones de paz», explicó Reyes. «Tenemos un buque furtivo atracado en el hangar de mantenimiento número 7. Necesitamos movernos ahora. Nuestra ventana se está cerrando». James se volvió hacia Igbari, que ya estaba recogiendo las pocas pertenencias que tenían en la celda. «Ella viene con nosotros». El comandante Reyes frunció el ceño. «Señor, nuestras órdenes son extraerle a usted únicamente. La situación diplomática es complicada». «Lo sé», interrumpió James. «Pero ella es la clave para destapar una conspiración que amenaza a la Tierra y a muchos otros mundos. Y técnicamente, es mi esposa». Reyes arqueó las cejas, pero su entrenamiento le impidió hacer las preguntas obvias. «Entendido, señor, pero tenemos que irnos ya». Mientras pasaban por encima de los guardias inconscientes en el cuartel, Igbari tocó el brazo de James. «Espera, mi dinero como prueba. No podemos irnos sin él». «¿Dónde está?», preguntó James. «Escondido en mis aposentos privados, 3 pisos arriba, ala este». La comandante Reyes revisó su pantalla táctica. «Eso está en la dirección opuesta a nuestro punto de extracción y la seguridad será alertada de nuestra presencia en cualquier momento». «Entonces nos separamos», decidió James. «Igbari y yo recuperaremos las pruebas. Despeja el camino hasta el punto de extracción y prepárate para la salida inmediata. Con el debido respeto, señor, eso no es el protocolo». Reyes se opuso. «Tampoco lo es dejar pruebas de una conspiración que podría desencadenar una guerra interestelar», replicó James. «Nos vemos en la bahía en 20 minutos». Reyes accedió de mala gana, entregándole a James una pistola de energía compacta y un dispositivo de comunicación antes de dirigirse a los hangares de mantenimiento con 2 miembros de su equipo. James e Igbari se movían rápidamente por los pasillos, utilizando el conocimiento que Igbari tenía de la distribución de la estación para evitar los controles de seguridad. Casi habían llegado al ala este cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. «Han descubierto nuestra fuga», dijo Igbari, llevando a James a un espacio de servicio mientras un equipo de seguridad pasaba corriendo. «Necesitamos una distracción», murmuró James, observando su entorno. Los ojos de Igbari se iluminaron. «Tengo una idea». Accedió a una terminal cercana, sus dedos volando sobre la interfaz desconocida. «Los protocolos de seguridad de mi padre tienen un fallo. Si se detectan varias brechas simultáneamente, el sistema prioriza ciertas áreas sobre otras». En cuestión de instantes, las alarmas comenzaron a activarse en distintas zonas de la estación. Los equipos de seguridad se desviaron, dejando su camino relativamente despejado. «Impresionante», comentó James. «He tenido años para estudiar las debilidades del sistema,
respondió con una sonrisa pícara. Ser la hija del árbitro tiene sus ventajas. Llegaron a los aposentos de Iqbar sin más incidentes. Las amplias habitaciones reflejaban su estatus. Mobiliario elegante y diseños orgánicos fluidos, paredes adornadas con obras de arte de toda la galaxia. Aquí está la evidencia, dijo, acercándose a lo que parecía ser un panel decorativo de la pared. Con movimientos precisos, reveló un compartimento oculto que contenía un pequeño cristal de datos. Todo lo que he recopilado sobre el consorcio Nexus, registros financieros, comunicaciones, planos de armas. Mientras guardaba el cristal, la puerta de su habitación se abrió. Se giraron y vieron al árbitro supremo Krell de pie en el umbral, flanqueado por sus guardias personales. Sospechaba que vendrías, dijo Krell con voz fría tras su máscara metálica. Decepcionante, pero no sorprendente. Padre, comenzó Ibari, pero Krell levantó la mano para silenciarla. Recibí una comunicación interesante del Comando de la Tierra justo antes de que sonaran las alarmas, continuó Krell. Expresaron su preocupación por su diplomática y solicitaron una reunión de emergencia. Curiosa coincidencia. James dio un paso al frente. Árbitro Supremo, tenemos pruebas de una conspiración que amenaza no solo las conversaciones de paz, sino la estabilidad de todo el sector. El consorcio Nexus está manipulando a los torianos. La hegemonía y el dominio vesperiano para desencadenar una guerra interestelar. Afirmaciones osadas de un espía convicto, respondió Krell. No son afirmaciones, son hechos, interrumpió Iqbari, mostrando el cristal de datos. Aquí está todo, padre. Rastros financieros, comunicaciones interceptadas, manifiestos de envíos de armas. El general Drab y el embajador Prell no son más que peones en un juego mayor. Krell guardó silencio un largo rato. Luego, inesperadamente, despidió a sus guardias con un gesto. Una vez a solas, se quitó la máscara metálica, revelando un rostro marcado por la edad y la sabiduría, y unos ojos sorprendentemente parecidos a los de Iqbari. Sospechaba que algo no cuadraba desde hace tiempo, admitió, pero me faltaban pruebas concretas. ¿Nos crees? James preguntó, sorprendido. Creo que mi hija nunca me ha mentido sobre asuntos de seguridad galáctica, respondió Krell. Sus métodos son poco ortodoxos, pero su juicio ha demostrado ser acertado. Clavó la mirada en James, sosteniéndola fijamente. Este supuesto matrimonio, sin embargo, fue necesario para salvarle la vida, concluyó Ibari. Pero, no del todo. Ella miró a James, con una leve sonrisa en los labios, fingida en el fondo. Antes de que Krell pudiera responder, el dispositivo de comunicación de James vibró. La voz del comandante Reyes se escuchó, urgente y tensa. Embajador, tenemos compañía. Los agentes de Nexus han irrumpido en el taller de mantenimiento. Los estamos conteniendo, pero nuestra oportunidad se está agotando rápidamente. Ya estamos de camino, respondió James, y luego miró a Krell. Árbitro Supremo, necesitamos hacer llegar esta evidencia al comando terrestre. Desde ahí, podremos presentarlo formalmente al Pleno del Consejo. Krell reflexionó un momento y luego asintió. Crearé una distracción para encubrir tu huida. Se volvió a poner la máscara. Y embajador Borar, si de verdad se preocupa por mi hija, como ella parece preocuparse por usted, protéjala. Con mi vida, prometió James. Mientras corrían hacia el hangar de mantenimiento, esquivando patrullas de seguridad en medio del creciente caos, Iqbari apretó la mano de James. Nunca esperé que mi padre nos ayudara. La gente puede sorprenderte, respondió James. Incluso los orbitadores alienígenas de piel verde con máscaras intimidantes. Iqbari rió, una risa que, a pesar de todo, llenó a James de esperanza. Sin importar los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos. Humanos y alienígenas unidos contra una amenaza común. Al doblar la última esquina,
Encontraron a la comandante Raz y su equipo intercambiando disparos con agentes vestidos de negro. La nave de sigilo del comando terrestre los esperaba más allá, con sus motores zumbando, lista para la acción. ¿Listos?, preguntó James, empuñando su pistola de energía. Los ojos de Igbari brillaron con determinación mientras desenfundaba su arma oculta. ¿Listos? Juntos, se lanzaron al tiroteo, sus destinos ahora irrevocablemente entrelazados. El hangar de mantenimiento se convirtió en un caos cuando James e Igbari cargaron hacia adelante. La comandante Reyes y su equipo proporcionaron fuego de cobertura. Sus disparos precisos obligaron a los operativos del Nexus a dispersarse. 10 metros hasta la nave, gritó Reyes por encima del estruendo de las armas de energía. James disparó su pistola, abatiendo a una figura vestida de negro a la que apuntaba. Ella se movió con sorprendente gracia, y su arma dio en el blanco con una precisión letal. Ya casi llegamos, dijo James, al ver la rampa de acceso de la nave justo delante. Un destello cegador de energía surgió a su derecha. James sintió el calor rozarle el hombro, pero el grito de dolor de Ikur le indicó que no había tenido tanta suerte. Tropezó, agarrándose el costado donde la explosión de energía había desgarrado su vestido brillante, dejando al descubierto su piel azul chamuscada. Igbari, James la sujetó antes de que cayera, levantándola en brazos con un movimiento fluido. «Estoy bien», insistió entre dientes. Aunque la mancha que se extendía por su vestido contaba una historia diferente. «Cúbranos». James le gritó a Reyes mientras corría la distancia final hasta el barco, acunando a Igbari contra su pecho. Lograron subir a bordo justo cuando otra ráfaga de explosiones de energía impactó a su alrededor. La rampa se cerró herméticamente tras ellos, y la nave inmediatamente se puso en movimiento. «Sáquennos de aquí». Reyes dio órdenes al piloto mientras aseguraba la escotilla de entrada. James llevó a Igbari a la enfermería del barco, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo mientras su respiración se volvía superficial. Su piel, normalmente de un azul vibrante, había adquirido un tono pálido, casi translúcido. «Quédate conmigo», le rogó, mientras la recostaba suavemente sobre la camilla de exploración. El médico del barco, el Dr. Chandler, comenzó inmediatamente a examinarla con un equipo de diagnóstico portátil. Su expresión se tornó cada vez más preocupada. Según informó, el arma de energía causó importantes daños internos. Está perdiendo sangre rápidamente y su organismo está entrando en shock. ¿Puedes ayudarla?, James lo exigió. Su fisiología es diferente a todo lo que hay en nuestra base de datos, admitió Chandler. Puedo estabilizarla temporalmente, pero necesita tratamiento especializado. La nave se estremeció al intentar evadir la persecución. A través de la mirilla, James pudo ver que habían abandonado la estación y estaban acelerando hacia el espacio abierto. «Podemos llegar a la Tierra en 6 horas a máxima velocidad», le informó Reyes. «Es posible que nuestras instalaciones médicas allí lo permitan». «No tiene 6 horas», interrumpió Chandler con tono sombrío. Igbari abrió los ojos lentamente y se encontró con el rostro de James. «El cristal de datos», susurró. «No lo pierdas». «Olvida el cristal», dijo James, tomándola de la mano. «Necesitamos salvarte». Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. El diplomático siempre priorizando la misión. James se volvió hacia Chandler. «¿Y una transfusión de sangre? ¿Podría eso ayudar?» «¿Con qué?», preguntó Chandler incrédulo. «No tenemos sangre alienígena compatible a bordo». «Usa el mío», dijo James con firmeza. Chandler negó con la cabeza. «La sangre humana la mataría». «Las diferencias biológicas». «No necesariamente», interrumpió Igbari débilmente. «¿Recuerdas lo que te dije, James? Acerca de la singular compatibilidad del ADN humano con mi especie». James comprendió de repente. La adaptabilidad genética a la que se refería. ¿Podría funcionar? Chandler se mostró escéptico, pero comenzó a realizar análisis rápidos.
Tras unos momentos de tensión, alzó la vista con asombro. Esto no tiene precedentes. Su especie posee receptores que pueden adaptarse a las células sanguíneas humanas. Teóricamente, una transfusión podría funcionar, pero es extremadamente arriesgada. Hazlo, insistió James. Embajador, debo desaconsejarle. Es una orden, doctor. Mientras Chandler preparaba el equipo de transfusión, Reyes se acercó con noticias. Hemos dejado atrás a nuestros perseguidores, pero hemos recibido una comunicación urgente del orbitador supremo Krell. Está pidiendo un tribunal conjunto de emergencia entre la Tierra y el Consejo en 12 horas. Momento perfecto, dijo James con gravedad, arremangándose mientras Chandler insertaba la aguja de recolección. Para entonces, o bien habremos salvado y desenmascarado la conspiración, o no pudo terminar la frase. El proceso de transfusión no se parecía a nada descrito en los libros de texto de medicina. Mientras la rica sangre roja de James fluía hacia las venas azules de Igbari, su cuerpo la rechazó inicialmente, provocándole convulsiones. Chandler casi interrumpió el procedimiento, pero entonces sucedió algo extraordinario. Su sistema comenzó a adaptarse, su estructura celular se reconfiguró para aceptar la sangre humana. Está funcionando, murmuró Chandler asombrado. Sus signos vitales se están estabilizando. Pasaron las horas mientras James permanecía a su lado, su propia fuerza disminuyendo a medida que más de su sangre la sostenía. Finalmente, el color regresó a su piel, un tono de azul ligeramente más intenso que antes con un matiz rosado casi imperceptible. Cuando Igbari finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue a James dormitando en una silla junto a ella, sus manos aún sujetando las de ella. «Tienes muy mal aspecto», susurró, apretando sus dedos. James despertó sobresaltado, con un gesto de alivio en el rostro. «Tú tampoco te ves nada mal para haber estado a punto de morir». «Tu sangre», dijo ella, tocándose el costado donde la herida ya cicatrizaba a un ritmo acelerado. «Hizo mucho más que salvarme. Siento cómo me transforma, cómo me fortalece». «Resiliencia humana», sonrió James débilmente. «Una de nuestras mejores cualidades». Para cuando llegaron a la Tierra, ambos se habían recuperado lo suficiente como para prepararse para el tribunal. El cuartel general del Comando Terrestre en Ginebra había sido elegido como terreno neutral para la histórica sesión conjunta. Representantes del Consejo Galáctico y del órgano de gobierno de la Tierra se reunieron en la Gran Cámara, presidida por el orbitador supremo Krell junto al secretario general de la Tierra. James e Igbari presentaron sus pruebas metódicamente, registros financieros que demostraban la manipulación de ambos imperios por parte del consorcio Nexus, comunicaciones que probaban que el general DRA y el embajador Prell eran agentes remunerados, y esquemas de armas que demostraban el devastador potencial del conflicto que habían planeado desencadenar. El cargamento mencionado en su conversación, explicó James, era un alijo de prototipos de armas destructoras de planetas diseñadas para ser desplegadas contra objetivos civiles de ambos bandos, asegurando así la destrucción mutua. El tribunal fue rápido y decisivo. El general Drab y el embajador Prell fueron arrestados junto con docenas de agentes del consorcio Nexus identificados en las pruebas de Igbari. Con la conspiración al descubierto, se iniciaron negociaciones de paz genuinas. Por fin podía comenzar. 3 meses después, James se encontraba en un jardín con vistas al lago de Ginebra, ajustándose el uniforme diplomático que no se había puesto desde su desafortunada misión a la estación del Consejo. La banda de honor violeta había sido sustituida por una de plata brillante, un regalo del árbitro supremo Krell. ¿Nervioso?, preguntó la comandante Reyes acercándose con su uniforme de gala. Los diplomáticos no se ponen nerviosos, respondió James con una sonrisa. Nos ponemos estratégicamente aprensivos. Bueno, tu prometida está lista, le informó Reyes. Y no parece humana, pero sin duda es deslumbrante. La ceremonia combinó tradiciones de la Tierra y del mundo natal de Igbari. El propio árbitro supremo Krell dirigió la ceremonia. Su semblante,
normalmente severo, se suavizó para la ocasión. Cuando se quitó la máscara para pronunciar la bendición final, muchos de los presentes jadearon. Era la primera vez que la mayoría veía el rostro del árbitro. A través de la sangre compartida y las vidas salvadas, dijo Krell, estos dos ya han forjado lazos más fuertes que cualquier unión formal. Hoy, simplemente reconocemos lo que el universo ya se había unido. Mientras James e Igbari sellaban sus votos con un beso, una tradición humana que ella había acogido con entusiasmo, los invitados, humanos y alienígenas por igual, estallaron en aplausos. Más tarde, durante la recepción, el secretario general de la Tierra brindó por el embajador y Lady Bard, cuya unión representa más que un matrimonio. Simboliza una nueva era de cooperación entre nuestros pueblos y la prueba de que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en nuestra tecnología ni en nuestra determinación, sino en nuestra capacidad de conectarnos a través de las estrellas. James se acercó, maravillado de cómo su piel azul ahora lucía sutiles patrones que coincidían con sus propios marcadores genéticos, un recordatorio permanente de la sangre que compartían. Nada mal para una misión diplomática que casi me cuesta la vida, murmuró contra su cabello. Te dije que los humanos tienen fama de impredecibles, respondió ella con una sonrisa. Aunque admito que no esperaba terminar casada con uno. Técnicamente, según tu declaración en la Cámara del Consejo, ya estábamos casados. Una necesidad diplomática que se convirtió en realidad biológica, dijo, tocando el lugar donde su sangre le había salvado la vida. Y ahora, la verdad legal. Mientras observaban la reunión, humanos y alienígenas mezclándose, antiguos enemigos entablando una conversación genuina, James sintió una profunda satisfacción, no solo por haber evitado una guerra o destapado una conspiración, sino por haber demostrado lo que la humanidad siempre había creído, que incluso a través de las vastas diferencias entre especies y estrellas, la conexión era posible. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó Igbari, con sus grandes ojos reflejando la luz de las estrellas que comenzaba a aparecer en el cielo vespertino. James sonrió. He oído que el Consejo Galáctico necesita un nuevo equipo de enlace humano-alienígena. Alguien que comprenda ambos mundos. Suena perfecto, respondió ella, recostándose en su abrazo. Mientras estemos juntos sobre ellas, las estrellas nos llamaban. Ya no distantes ni ajenas, sino una frontera compartida hacia un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar cuando se conocieron en aquella cámara del Consejo, donde un grito desesperado de «No maten a mi esposo», lo había cambiado todo.